Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar del ser despierto. El ser despierto es la meta para todos. Todos venimos a este mundo una y otra vez para ir quitándonos capas de ego, capas de miedo, de culpa inconsciente, y progresivamente iremos acercándonos a lo que es esta conciencia crística, que es la que ubico en la esfera Dat, lo mismo que en otros vídeos también pongo en esta esfera el término Espíritu Santo. En este caso nos sirve conciencia crística. La conciencia crística es la conciencia del despertar. Podría poner conciencia búdica perfectamente. Es decir, es el ser humano que está despierto, que vive en el mundo real, que su conciencia está en el mundo real. Es decir, que ya no hay confusión, ya no hay ilusión, con lo cual ya no hay ego. Aquí, sin embargo, se da una contradicción, porque varias veces he explicado que el yo, cuando uno tiene una identificación identitaria y decimos el yo, que es el tomador de decisiones, contiene algo de ego porque hay una identidad separada. Es decir, si uno se ve a sí mismo como diferente de los demás, significa que hay una identidad personal. Y puede que esté muy avanzado en el camino, pero todavía sigue habiendo separación, dualidad. Entonces, aquí la contradicción es que cuando hablamos del ser despierto significa que no hay separación, uno tiene conciencia plena, unitaria, pero sigue en un mundo de formas, de cuerpos. Entonces, este es un punto, digamos, de unión entre lo que podemos hablar de macrocosmos, microcosmos. Si hablamos de el Cristo o el Buda o el Jivanmukta que está en el mundo terrenal, es microcosmos. Hablamos de un escenario ilusorio dentro del sueño. Aunque la consciencia ya esté despierta, tiene una presencia en el sueño. Microcosmos, cuerpo humano. Pero está conectado al macrocosmos, al mundo real, a la realidad. El mundo real incluso se queda corto, es el cielo, porque el mundo real no deja de ser este mismo mundo cuando ya no hay confusión, cuando ya no hay duda, ya no hay miedo, ya no hay culpa, ya todo ha sido perdonado. Entonces este es un punto que en otro vídeo hablaba de esta línea que está en torno a la conciencia crística, es la separación del sueño y la realidad, y es ese punto de unión entre la visión cosmogónica de Dios, el ser, el espíritu, a nivel macrocósmico, a nivel global, y entra en contacto con lo que es la conciencia del ser humano. Entonces ahora voy a citar cada uno de los atributos del ser despierto, que podríamos directamente hablar del ser, pero vamos a entenderlo mejor si lo vemos como las características de un ser despierto en la Tierra. Alguien que ya se ha desprendido del ego y del yo, aunque provisionalmente o temporalmente tiene que ir empleando su cuerpo para comunicarse, para transmitir conocimiento, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo que es ponerle nombre a las esferas, a las sefirot. Empezamos por la primera, eterno. El ser despierto es eterno, es decir, su consciencia es de eternidad. Su conciencia está más allá del tiempo y el espacio, es decir, que el ser existe desde siempre. Y este desde siempre es un término que para nosotros es inconcebible, porque nosotros vivimos en un mundo temporal, en un universo en el que digamos que está el espacio-tiempo. Pero en el mundo absoluto, mundo real, podríamos entender lo que es el mundo de la emanación antes de la creación del universo. Antes del Big Bang no había ni espacio ni tiempo. Entonces es un ser atemporal. Este universo podría desaparecer y posteriormente, entendemos entre comillas, posteriormente, volvería a aparecer otro universo con su espacio-tiempo. Entonces, el ser despierto
es consciente de su eternidad. No solo desde el punto de vista intelectual, esto lo voy a repetir varias veces porque todo esto que voy a explicar todos lo vamos a poder entender, siempre el tema está en experimentarlo. Y el ser despierto experimenta la eternidad, es decir, está totalmente desvinculado del mundo de formas y de su propio cuerpo. Esto le hace libre. Es libre porque en su mente no hay duda, miedo, culpa. Esa es la auténtica libertad. Es la libertad del que se ha desprendido de cualquier sombra, de cualquier partícula de ego o confusión. Es la conciencia 100% luminosa, pero por experiencia. Y esto es algo que suelo explicar muchas veces cuando decimos, bueno, podemos estudiar, aprender muchas cosas desde un punto de vista intelectual. Y eso desde luego nos acerca al conocimiento. Pero el que ha experimentado algo en carne propia, esa persona sabe. Ya no dice aprendí, conocí, estudié. No, sabe. Entonces se disipa cualquier sombra de duda. Lo explico habitualmente con lo que para todo el mundo no deja de ser una duda, una inquietud, que es el más allá. ¿Qué hay después de la muerte física del cuerpo? Pues hay muchas teorías, muchas filosofías, pero ¿quién se ha liberado de esa duda y de esa inquietud? Pues por ejemplo, quien ha vivido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, que son miles y miles de seres humanos. Esas personas han vivido una experiencia en primera persona que les ha permitido darse cuenta de que la vida sigue, que el cuerpo cesa a nivel biológico, pero la conciencia sigue, la vida sigue, en otras dimensiones, en otros planos. A esa persona ya no la vamos a convencer de ninguna otra cosa. No le podremos decir que eso se lo imaginó. Esa persona tiene una certeza que la hace libre, libre de toda duda. Entonces el ser despierto está libre de toda duda. Es plenamente consciente de su santidad, de su divinidad, de su inmortalidad. El ser despierto también es sumamente creativo, altamente creativo, es una mente creativa. No podemos saber exactamente a nivel cosmogónico qué hace el Hijo de Dios. Es algo inconcebible, porque solamente tenemos la visión, nuestra visión es desde el mundo de las formas. Un mundo sin formas ya para nosotros es algo inconcebible. Pero sí sabemos, por lo que nos dice el curso de milagros, que el sueño de separación es un sueño en el que se crea este universo y este mundo material. Entonces, si es un sueño creado por el Hijo, no es un sueño creado por Dios, es un sueño creado por el Hijo de Dios. Una mente divina que ha creado este universo. Podría crear cualquier otro, es decir, es una mente que puede crear múltiples universos. Nosotros estamos experimentando nuestra vida o experiencia de vida fragmentada en este universo. Y es un universo maravilloso, es un universo amplísimo, vasto, rico, lleno de vida. Con lo cual, solamente una mente creativa puede crear semejante escenario. También decimos que es amoroso. Es evidente. El Hijo de Dios es una extensión de Dios. Hablamos de un amor que no es tampoco equiparable a lo que es el amor terrenal vinculado a las relaciones especiales. Porque en el mundo terreno, en el mundo ilusorio, queremos más a unos que a otros. Y incluso aquellas personas que hemos querido mucho, podemos llegar a odiarlas mucho. Es decir, que no es un amor real. Es un amor, bueno, a veces digo que
el que podría parecerse un poco más es el amor de madre, en el sentido de que hay un amor totalmente entregado, de madre o de padre, totalmente entregado al hijo, en el que no hay ningún interés, en el mejor de los casos, siempre, ningún interés propio. Es decir, uno quiere lo mejor para el hijo y hay una entrega totalmente desinteresada. Después ya habrá otras maneras de expresar ese amor maternal o paternal, pero desde un punto de vista sano sería algo parecido. Pero el curso nos dice que no hace falta que nos esforcemos demasiado en tratar de saber el significado del verdadero amor. En cualquier caso, es lo que nosotros en este momento podemos entender por amor. Bondad, compasión, empatía. El ser despierto es sumamente amoroso, básicamente porque esa es su naturaleza. Proviene del amor de Dios, es una extensión de Dios. Aquí digo que es justo, pero esto también va a costar un poco de entender porque ya he hablado varias veces de la justicia. Es un término que encaja muy bien en esta esfera porque hablamos de Geburá, que es la esfera de la justicia, del rigor, de los límites, del orden. Yo creo que esta es una buena manera de introducir lo que es lo que el libro explica, la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es muy simple, en realidad como toda la pedagogía del curso, es muy simple. La dificultad está en integrarla, en digerirla, en aplicarla. Pero la enseñanza en sí es simple. La justicia de Dios dice que Dios solo tiene un hijo y ese hijo es inocente. Así es que no hay vuelta de hoja. El ser es inocente. El Hijo de Dios es inocente. Y haga lo que haga en este sueño, no va a cambiar el hecho de que es inocente. Por eso lo tenemos que perdonar todo en el mundo ilusorio. Porque realmente estamos perdonando lo que no haría falta perdonar, pero para nuestra mente fragmentada es altamente sanador. Porque perdonar cualquier acto de cualquier hermano está dentro de una historia soñada y es la manera en que progresivamente podemos ir saliendo de este sueño. Entonces esa es una premisa que si la tenemos muy presente, el Hijo de Dios es inocente y el Hijo somos todos. Cualquier acción despreciable, reprochable, pues no digo que uno no tenga que actuar para defenderse o para lo que tenga que hacer en este mundo, pero internamente siempre puede traer a la memoria esta premisa. Dios solo tiene un hijo y ese hijo es inocente. Y esa es la causa primera. O mejor dicho, la causa primera sería el sueño de separación. Entonces por eso vemos culpables e inocentes. Pero cuando tú ya eres consciente de que todo esto es un sueño, entonces es más fácil perdonar porque partimos de ese entendimiento de que cualquier ser humano es inocente por definición. Su esencia es la misma que la de cualquier otro. Entonces, bueno, es un término que nos permite entender que en este mundo, hagamos lo que hagamos, siempre tenemos que perdonar, porque ese ser es inocente, indistintamente de lo que haga. Está en una función, un teatro, una película, y aquí, pues bueno, tenemos que ir aprendiendo a través de relaciones de todo tipo y experiencias de todo tipo. A medida que uno se va deshaciendo de la culpa inconsciente, deja de encontrarse en escenarios complicados, en relaciones conflictivas. Eso va desapareciendo progresivamente, porque ya no necesitamos de ese aprendizaje. Simplemente por eso es
ya muy ventajoso perdonarlo todo, aunque internamente nos cueste tremendamente aceptar que determinados actos, crímenes, que sí que a nivel moral, dentro del mundo terrenal, a nivel moral, son despreciables, pero tenemos que ir más allá en esta enseñanza. Tenemos que subir un nivel y salir del mundo terreno, entendiéndolo como un mundo real. El mundo real no es este. Entonces, si este es un mundo irreal, vamos a perdonarlo todo como haríamos pues con un actor que interpreta un papel de malo en una película, y cuando termina la película no le vamos a acusar de sus crímenes. La película terminó. Y a ese actor, en todo caso, le damos un premio por lo bien que ha hecho su actuación. Sería algo así, para que lo podamos entender y llegar a asumir. Entonces, el ser despierto es pacífico. Pacífico porque nada puede alterar su perfecto estado de calma. Eso, pues bueno, también lo entendemos. La persona que internamente está tan conectado a la fuente de vida, al origen de todo, a la verdad suprema, externamente, pues tendrá que manejarse en esta vida y, y cumpliendo con una serie de obligaciones, podríamos decir, biológicas y de relación con las personas, pero cualquier cosa que ocurra externamente no llega a perturbar la paz interior. Por supuesto que no surge ningún arrebato de ira en un ser despierto. Eso es imposible. Eso sería una clara muestra de que todavía no ha despertado. Es un estado, un perfecto estado de paz y calma interior. Es alegre, porque a veces pensamos que un ser que está en paz y que está en calma, imaginamos a alguien que está, pues por ejemplo, meditando, sentado, frente a un hermoso paisaje, sin hacer nada. Y esa nos da cierta imagen de un poco de aburrimiento, de apatía, o de pues qué aburrida es la vida en el cielo, o qué aburrido tiene que ser un ser despierto, iluminado. Bueno, es una alegría que nace de dentro, que es propia, forma parte del ser, es la naturaleza del ser. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que es alegre, el ser es alegre porque está en el momento presente. Esto guarda relación con el instante santo, en el sentido de que el ser que está presente en el ahora es libre y es feliz por naturaleza. No hay preocupaciones ligadas al futuro y tampoco hay pensamientos que nos lleven a un pasado de resentimiento o de tristeza, de nostalgia. El único momento real es el ahora, y el ser despierto vive en el ahora, en el instante presente, conectado a su naturaleza esencial, que es alegre. Es honesto porque no puede engañarse a sí mismo. Aquí es cuando entendemos que el ser despierto es uno solo. El ser es uno solo. Podemos hablar de cualquier personaje que, digamos, este ya es un ser iluminado. Pero esa experiencia de iluminación es la misma para todos, en cualquier espacio, lugar del mundo y en cualquier tiempo. Es lo que el curso dice: una teología universal es imposible, porque cada uno se acerca a la espiritualidad a través de una filosofía, una religión, una creencia, una mística, utiliza un lenguaje, tiene un camino, pero la experiencia universal no solo es necesaria, sino que es la misma, forzosamente es la misma, porque cuando hablamos del ser es uno solo, ya no está fragmentado, ya su conciencia ha regresado a la unidad. Entonces es honesto porque el hijo, el ser,
no tiene opción de engaño. ¿A quién va a engañar si solo está él? No hay esa posibilidad. Entonces, si engañara, si mintiera, se estaría mintiendo a sí mismo. Se estaría engañando a sí mismo, que es lo que nos ocurre en el mundo ilusorio, en las relaciones conflictivas, en las mentiras, en los engaños. Todo revierte en nosotros mismos. Las mentiras, los engaños, las falsedades, las manipulaciones, todo eso va en detrimento nuestro. Entonces el ser despierto ya no es que no pueda, es que no quiere, es algo como contradictorio. Entonces no existe la manipulación, la mentira, la falsedad. Es honesto. Básicamente porque es consciente de que es uno solo. También es abundante, se siente abundante. Porque si hablamos de la conciencia de unidad, es la totalidad. En la totalidad no puede haber carencia, no hay ningún hueco, no hay ningún espacio vacío. La totalidad es todo. Entonces ese también es un concepto que nos cuesta entender porque en el mundo ilusorio pues sabemos que existe la carencia, bien sea material, bien sea afectiva, bien sea de tipo profesional, hay carencias. El mundo ilusorio, este sueño, es carente. Mientras haya ego, hay carencias, hay miedos. El ser despierto es abundante. No digo que sea una persona que viva en la opulencia, pero se siente abundante, simplemente porque no siente carencia. El mero hecho de no sentir carencia te hace abundante. Entonces el ser que está conectado a la conciencia de unidad, a la conciencia crística, es abundante. Y también es inmutable, porque cuando uno ya ha despertado, lo mismo que decíamos con el ser que es pacífico, porque nada externo puede alterar la calma, es decir, los sucesos cotidianos no pueden alterar la calma, la paz interior, aquí por inmutable me refiero más a que no importa dónde estés. Muchas veces escucho decir, ojalá sea esta mi última encarnación, porque quiero librarme de este mundo, quiero librarme del sueño, quiero, desaparecer de aquí. Ese sería un signo de que todavía no estás en el mundo real, que todavía no estás conectado a la conciencia crística, a la conciencia de unidad. Porque quien realmente ya esté en ese punto, ya no importa dónde esté. ¿Qué más da? Ya está en paz, ya está en el cielo. Entonces, el ser despierto ya está bien dónde está. Si se muere, se muere. Pero si sigue aquí. No importa, tiene el cielo en la tierra. Y esto pues también lo hemos visto, ¿no?, en muchos personajes conocidos. El propio curso tiene el gran maestro Kenneth Wapnick o Rosa Maria Wynne, que abandonaron el cuerpo en un estado de felicidad, de gozo, de dicha, tremendo. Las personas cercanas estaban maravillados de... era casi un estado de euforia el suyo, sabiendo que les quedaba ya poco tiempo de vida física. Su estado era indescriptible, estaban felices. Porque ya digamos que no había ninguna connotación de pérdida, no había ningún miedo, había una certeza absoluta, y eso pues les dio una inmutabilidad, es decir, el ser es y está. Puede que la mente viaje de un escenario a otro, de un mundo a otro, de un universo a otro, pero el ser es inamovible, es inmutable, está fuera del espacio-tiempo. Entonces esta es una reflexión que me parece muy interesante porque son los atributos del ser. Son nuestros atributos, todos estos que he citado son nuestros atributos esenciales. Así somos, sin ego. El tema es que tenemos ego. Tenemos miedos, tenemos una identidad personal que no queremos soltar, porque cuando hablamos de la conciencia crística,
es que uno tendría que hasta desprenderse del yo. Y eso es lo que no queremos. Queremos experimentar el despertar, queremos ver el mundo real, pero sin desprendernos del yo. Es decir, no, pero yo, siendo como soy, no me quites nada. Quiero despertar, quiero ser un ser iluminado, pero sin ese desprendimiento del yo. Y eso no es posible. Entonces, ya el curso nos dice que tampoco hace falta que nos preocupemos por esto. Tenemos que estar centrados en esta tarea de ir deshaciendo miedo o culpa inconsciente en nuestra mente. Porque llegará un momento en el que ese desprendimiento del yo será natural. Y cuando lleguemos a ese punto, pues no habrá ningún temor, no habrá ese miedo a dejar de existir, a dejar de ser. Es justamente lo contrario. Abandonando la identidad personal, estaremos derribando unos muros que nos hacen experimentar la totalidad. Entonces aquí lo mejor es ser humilde y decir, bueno, tengo que recorrer el camino que me toca, aprender las enseñanzas que me corresponden y seguir lo que es ese propósito de alma. El propósito de alma está en el sueño, pero en el nivel más elevado del sueño. Es lo que nos puede acercar más a la felicidad, a la autorrealización, al bienestar. Ese es el propósito que todos deberíamos tratar de descubrir y seguir, lo que nos dice el alma. Estaríamos hablando de el sueño feliz. Y ese es el estado mental que precede al despertar. Entonces, bueno, pues hasta aquí la explicación de este vídeo. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.